No sé si me van a poder escuchar. Estoy muy engripado y diforme. ¿Se escucha algo? Bueno, ahora voy a hacer un esfuerzo. Bueno, muchas gracias por estar acá. Una alegría que estén presentes tantas agrupaciones políticas, pero que comparten el espacio de Unidos y Organizados. Decirles dos o tres cositas, pero siempre influido por lo que escuché, que comparto, lógicamente. Pero recién de escuchar al compañero, pensaba que ya a esta altura los partidos políticos son una cosa y los espacios populares y el capital simbólico y la memoria histórica del pueblo es algo muchísimo más grande que los partidos políticos. En nombre de un partido o de otro se han hecho muchas cosas buenas y malas en Argentina. Ahora sí, yo creo que el peronismo es muchísimo más que un partido político, es un capital cultural, histórico, simbólico de nuestro pueblo, que está encuadrado por la independencia económica, por la soberanía política y por la justicia social. Yo no me siento parte de un espacio distinto, me siento parte de esa misma memoria histórica del movimiento nacional y popular de la Argentina. Distinto es cuando uno analiza en categorías de partidos políticos, pero me parece que estamos hablando de otras cosas. Y cuando él empezaba diciendo que la oligarquía acostumbra siempre a desvalorizar las movilizaciones populares, diciendo que la gente va por interés, o va porque está comprada, o lo que fuere. Me acordaba, y permítanme, para bajarle el tono tan conceptual que ha tenido esta charla esta noche, contarles una brevísima anécdota. De cómo, porque me acordé cuando lo escuchaba, de cómo enseña el pueblo con cosas simples. Yo juego al fútbol los domingos a la mañana y juego en una canchita que hay cerca de unos camping sindicales que hay en la ciudad de La Plata. Entonces muchas veces pasan colectivos que llevan a gente que va a pasar el día en el camping, sobre todo muchos chicos. La gente que juega al fútbol conmigo hay mucha que es del palo y hay otra que no, porque no nos juntamos nada más que los unidos organizados para jugar al fútbol, jugamos lo que vamos. Entonces, una mañana pasa un colectivo lleno de chicos de, qué sé yo, tendrían 10 años, 11 años, más de eso no tenían. Chicos, desde luego, humildes, que iban a pasar el día en el campo. Entonces, desde el grupo nuestro le gritan a los chicos, che, no me acuerdo qué marcha había habido, que estaba, no me acuerdo si era, no me acuerdo si lo de la fragata, el Mar del Plata o qué cosa, había habido una marcha de esas que decían que habían llevado obligada a la gente. Entonces, uno de los que estaba por ahí le grita a los pibes, le dice, che, a ustedes lo llevan por el pancho y la coca, algo así. Entonces, uno de los chicos contesta, porque da la casualidad que los que estaban ahí diciéndole eso a los pibes, algunos tenían un poco de pancita, tenían barba, eran un poco canosos. Entonces el chico le contesta, le dice, ¿vos de dónde saliste? ¿De la fábrica de Papá Noel? Pero esto es así, porque a partir de eso, tardamos un rato más en empezar a jugar, pero pudimos hablar, es decir, yo les pude decir a esos compañeros si realmente creían que a un chico de esa edad, que tiene la chispa, la rapidez, la creatividad, la inteligencia,
de contestar, eso contestó con tanto valor simbólico, alguien lo podía llevar por el pancho y la coca. A esos chicos iban a ir felices, porque estaban contentos, porque iban a jugar, porque iban a construir compañerismo, porque iban a construir sujeto democrático, porque iban a construir campo popular, y porque se sienten mucho mejor yendo a ese camping que cuando no lo tenían. Y por eso van al colectivo. Y nos parece bárbaro que se organice social y popularmente el pueblo argentino en esa y en tantas otras experiencias que construyen la felicidad del pueblo. Entonces, la verdad que a veces, no es casual esto, porque ahora me viene también comparar las movilizaciones, las marchas callejeras, compararla del otro día, la del 25 de mayo, con las anteriores, con las que convocaron los medios a la oposición. No voy a hablar de cantidad, no me voy a referir a la cantidad. Yo creo que no sé si hubo muchas marchas más grandes que la del 25 de mayo, pero saquemos la cantidad. Quiero hablar de lo cualitativo. Cuando uno miraba las marchas del 18 de abril y la de septiembre, de noviembre del año pasado, las marchas mediáticas, ahí había gente, pero había una suma de individualidades. Es decir, uno le preguntaba a uno por qué estaba, le decía que estaba por una cosa, al otro estaba por otra y el otro estaba por una tercera. Bueno, pero vos a quién vas a votar? Yo a Wiener, el otro a Macri, y el otro despotricaba contra toda la política en general. Lo que hubo el 25 de mayo no era una suma de individualidades, era un sujeto social y un sujeto político, que además tiene otro valor, que es que juntó organizaciones militantes con manifestantes espontáneos que iban con su familia, otros que iban individualmente o grupalmente, aunque no pertenecieran a ninguna organización. Y eso es un doble golpe para la oligarquía, porque lo que está haciendo en este momento la oposición golpista, aunque los golpes hoy se den de otra manera, es golpista o destituyente, para usar el término más actual, es volver a cargar contra la política. ¿Cómo puede ser que las denuncias son solamente de la corrupción de la política? Además de que no son creíbles, además de que entre esas bolsas de polietileno, de consorcio, que estaban llenas de ladrillos de plata, y el tema de las bóvedas, y esa frase hecha de que la plata se pesa pero no se cuenta, entre esa narrativa y la realidad hay la misma distancia que entre las peleas de Moria Kazán y Graciela Alfano de Tinelli y la realidad. Es pura y absoluta ficción. Pero lo que pasa es que el objetivo es que la gente vuelva a aborrecer a la política. El objetivo es ese. ¿Por qué? Porque cuando yo en una movilización, en lugar de tener sujeto, tengo un individuo acá, otro acá y otro acá, pero no hay lazo entre ellos que los una. Se queda un vacío, se genera un vacío entre uno y el otro. Y es por ese vacío donde desde afuera de la política del poder es el que impone el proyecto. Esta es la diferencia cualitativa. Ahí lo que había el 25 de mayo era unidad de concepción política. Se sabe por qué se está ahí, se sabe hacia dónde se va. Y hay unidad de criterio que está centralizado en un liderazgo muy fuerte. Cuando despotrican, como lo hacen, contra el liderazgo. El otro día leía una nota que se llamaba en La Nación "Los monarcas elegidos". Entonces dice, son monarcas. La única diferencia con la monarquía histórica es que a estos los eligen. Ese pequeño detalle es la diferencia. Ahora, cuando se critica eso, no se está criticando a la persona del líder, que entre otras cosas, es decir, no se está criticando a la persona del líder. Lo que se está criticando, porque ese líder no está ahí por gracia divina, no es un líder
vitalicio. Ese líder está ahí porque está investido de la legitimidad que le da la voluntad popular. Cuando atacan a ese monarca elegido, lo que están atacando es la voluntad popular. Están atacando la fuente de legitimidad. Y ya sabemos lo que ha pasado en la Argentina cada vez que minorías esclarecidas planteaban que lo que se equivocaba era el pueblo. No lo pueden hacer hoy, pero si tuvieran las mismas condiciones históricas y políticas y de contexto que tuvieron, volverían a formar parte de los golpes de Estado, de la represión y del terrorismo de Estado. No lo hacen, no lo pueden hacer porque no hay condiciones. Pero si fuera por lo que piensan y por los intereses y el proyecto que defienden, lo volverían a hacer si tuvieran las condiciones. Bueno, algunas otras cosas que estaba escuchando. Venimos de unas cuantas semanas, de esa estampida del dólar ilegal, ¿no? Ahora, yo no soy de esta mesa seguramente el que más conoce de economía, seguramente será el que menos conoce de economía. Pero me parece, hasta donde yo conozco, que cuando se producen estampidas así, en cualquier variable macroeconómica, la economía, desde el punto de vista técnico, no ofrece nunca condiciones que justifiquen semejante estampida de las variables económicas. Salvo que haya una guerra, salvo que haya una catástrofe, un terremoto. Cuando se producen exabruptos así, de cualquier variable macroeconómica, la causa no es económica, es política. Las placas rojas, las corridas bancarias, los aumentos de la divisa, todas esas cosas que hemos vivido históricamente, siempre se han debido a cuestiones políticas. Generan la presión, generan el clima, y una vez que consiguen las condiciones políticas, esas variables se vuelven a estabilizar. Y si subieron así y se estabilizaron tan drásticamente, no es por razones económicas, sino porque se dieron las condiciones políticas con la diferencia de que antes tenían el poder de que generando esas crisis volteaban a los gobiernos, y esta vez se enfrentan con un gobierno que tiene la firmeza y con un pueblo que ocupa el espacio público, que tiene esta militancia, que discute estas cosas, que da la pelea y que por lo tanto no lo puede voltear. Esa es la diferencia histórica. Pero los actores son más o menos los mismos y los intereses son los mismos. Yo pensaba cuando escuchaba al compañero que ¿cómo no va a influir la crisis internacional? ¿Cómo lo va a incidir? ¿A qué país le puede pasar desapercibido? Pero, por ejemplo, si una parte del empleo en la Argentina lo explica el desarrollo de la industria automotriz, y la industria automotriz recae sobre el mercado interno, pero también sobre la exportación, tanto en las terminales como en las industrias de autopartes, y que la Argentina cada vez está incorporando más valor y más manufactura a esas exportaciones. Y los mercados, que tradicionalmente son compradores de nuestros autos, están en crisis. Quiere decir que no renuevan su parque automotor con la misma frecuencia que lo hubieran renovado si no tuvieran crisis. Pero si hasta la balanza turística decayó, si nosotros teníamos un ingreso de turismo extranjero extraordinario que nos permitía también un superávit en la cantidad de dólares que entraban para el turismo, pero resulta que hoy determinadas plazas turísticas no vienen porque están en crisis, ni siquiera de Brasil puede venir la misma cantidad de turistas. Y sin embargo en la Argentina tenemos una salida de turistas extraordinarios al exterior. Y lo peor de todo es que a esa gente, que es a la que mejor le va, es la que más se queja y la que peor imagen del país difunde en el exterior. Entonces, la crisis va a repercutir de todas maneras. Ahora,
¿Qué hubiera pasado históricamente con una desaceleración económica como esta? Inmediatamente caía el resto de las variables económicas, fundamentalmente el empleo. La Argentina tuvo un crecimiento en el año 2012, no quiero mentir, pero debe haber sido superior al 7-8%, seguramente, no tengo el número exacto, el compañero lo puede saber. Y en el 2012 creció prácticamente ahí, arañando 2 puntos. Quiere decir que cayó 6-7 puntos la economía argentina. Tendría que haber caído esa misma cantidad de puntos el desempleo, y el desempleo no sufrió variantes estructurales en Argentina. ¿Cómo se hizo? Se hizo gracias a que hay un gobierno que dijo: vamos a tomar todas las medidas anticíclicas y vamos a dar todos los incentivos fiscales para que sea el mercado interno y la actividad de nuestra economía la que defendiera el empleo, para que el empleo no siguiera el ritmo de la caída internacional. ¿Qué sería este país si de nuevo, por la crisis internacional, los laburantes, en lugar de firmar paritarias para arriba, se tuvieran que arrodillar en la puerta de la fábrica para que no los echen? ¿Qué sería este país? Y no valoramos eso. Y le decimos que es darle a la maquinita eso. Eso es construir una sociedad igualitaria, eso es construir una sociedad justa. Eso es volver a defender a cada ser humano de este pueblo. En eso consiste el proyecto. Y por eso lo tenemos que defender. Y estas cosas, por eso es tan importante. Hoy voy terminando, voy cerrando con otra de las cosas que me sugiere decir a partir de lo que escuché. Cuando la presidenta decía: hay que empoderar al pueblo, porque que no volvamos atrás no depende solamente del liderazgo, depende de que esté arraigado en el pueblo. Por eso este país sufrió bombardeos, proscripciones, golpes, desaparecidos, pero no se pudo sacar el aguinaldo. El aguinaldo no se pudo sacar con todo eso, porque estaba metido adentro. Entonces, este empoderamiento es meter adentro del pueblo. Y yo escuchaba a la presidenta en ese discurso del 25 de mayo, y 2 o 3 días después la escuché en Loma de Zamora, que me parece que es otro de los indicadores democráticos de década ganada más importantes. Porque desde luego que hay un listado de medidas de gobierno que son extraordinarias, pero se supone que si estamos acá es porque compartimos entre todos esa plataforma. Yo no voy a repetir todo eso. Pero cuando le escuchaba a la presidenta en ese discurso del 25 de mayo, otra de las cosas que dijo es: pero ustedes ¿se acuerdan, previo a la crisis del 2001, a los economistas del establishment vaticinando la crisis? Nadie decía eso. Nadie hablaba de las catástrofes que hablan ahora. ¿Qué va a pasar el día 61 del acuerdo de precios? Vamos a tener que importar trigo, vamos a tener que importar carne. El catastrofismo permanente. No había catastrofismo 2 semanas antes de la catástrofe. No había. ¿Por qué no había? Porque ellos eran la crisis. Porque al ahorrista no podía ir al cajero a sacar su plata, porque previamente se la habían llevado ellos afuera. Entonces, y después, en Loma de Zamora, 3 días después, la presidenta dice: no se puede quedar bien con Dios y con el diablo. Le dice a algunos dirigentes, dice: lógico, ¿cómo no lo va a proteger la prensa? ¿Cómo no va a tapar la prensa los desastres de gestión que hacen, si ellos son los que defienden esos intereses? Los dirigentes que están comprometidos con el poder los protege. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es que si hay algún elemento, además de todo el listado, además de todo lo que ya sabemos, si hay algo que genera un cambio de lugar muy fuerte en esta sociedad, en la Argentina y en América Latina, es la discusión sobre el poder, la discusión de lo que llevaron estos liderazgos populares
que no son contrarios a las instituciones, sino que representan otras instituciones, que es distinto, que no representan las instituciones neoliberales que sirvieron para que nuestros pueblos quedaran sometidos como quedaron. Entonces, cuando hay gobiernos populares acá y en el resto de la región que denuncian al poder, que dicen una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder, son los poderes reales. Que una sociedad discuta eso es un salto de calidad democrático y de la cultura democrática de una sociedad extraordinario. Ahora, eso genera reacciones, desde luego que genera reacciones. Yo la escuchaba, me acuerdo a veces, cada tanto, a Magdalena, me acuerdo un día la escuché decir, pero tenemos que tomar el ejemplo de las elecciones de Chile, los buenos modales que ha tenido esa campaña. Pero ¿qué necesidad había de tener malos modales entre dos candidatos que representaban los mismos intereses? Donde la educación había que pagarla, donde nada más que el 5% de las relaciones laborales está regida por negociación colectiva y el 95% de las relaciones laborales la fija el empresario. ¿Para qué va a discutir? ¿Qué malos modales va a generar el poder? ¿Qué reacción va a tener el poder si la política preserva el poder? Aquí lo que hizo la política fue disputar el poder. Y eso es extraordinario. Entonces, cuando veo, y termino, cuando veía hace 15, 20 días tantos miles de pibes y pibas jóvenes, aplaudiendo aún en el estadio de Albois al presidente de Venezuela. Pero pensemos nosotros, sobre todo los que somos un poquito más grandes, no los más chicos, que un poco están mucho más estimulados por esta época. ¿Cuánto le interesó? Si la Argentina históricamente fue el país de América Latina que más se olvidó y que más despreció sus raíces indoamericanas. ¿Cuándo tuvimos la sensación de que cuando gana Correa, gana uno de los nuestros? Cuando ganó Chávez y ahora Maduro es uno de los nuestros. ¿Cuándo? Es extraordinario lo que está pasando en la Argentina. Discutir el poder judicial. Discutir el poder judicial. Es extraordinario. Ahora, estas discusiones, como la discusión de la matriz productiva, como cómo hace un país para pasar de ser un país agroexportador a ser un país industrial, un mercado internista, no se puede lograr, no se puede medir el tiempo que tardan esos cambios de matriz productiva y distributiva. No se pueden medir en términos de un mandato presidencial. La trampa del sistema institucional, del sistema cultural que nos planteó la oligarquía hace 200 años, es que ellos que están sentados en la mesa del poder, la embajada, las corporaciones, las cámaras, los grupos financieros, los grandes